Hola a todos, bienvenidos a Filosofía Clase B, yo soy Oscar. La semana pasada estrenamos los directos con micrófono abierto en Filosofía de Película. El directo tuvo muy mala calidad de video, muy mala calidad de sonido, por eso lo pasé en privado. Voy a subir mañana o pasado un video tocando el mismo tema en Filosofía de Película. No exactamente las mismas palabras porque no tenía un guión escrito, pero básicamente voy a decir lo mismo. Creo que esto fue un experimento exitoso como prueba de concepto, aunque claramente hay que corregir serios problemas técnicos. Ya tengo un par de ideas al respecto, así que los directos con micrófono abierto van a seguir en Filosofía de Película, pero bueno, hay que corregir algunas cosas. Gracias a la gente que participó, gracias a todos los que se sumaron. Como dije, tengamos un poco de paciencia con lo que era un experimento. Me preguntan, ¿cuál es mi razón para vivir? Wow, arrancamos con artillería pesada hoy. Vea, hay algo que se suele decir cuando alguien está con el ánimo por el suelo, que es, mirá la foto grande, no te enfoques en las pequeñas miserias cotidianas. Y yo creo que ese es un buen consejo para darle a un optimista, para darle a alguien que cree que la foto grande es algo bueno, que los males de la vida están únicamente en la pequeña escala. Eh, la vida es maravillosa aunque tuviste una semana de mierda. Bueno, el problema es que ese consejo no sirve para un pesimista. Presente. Yo creo que si uno es un pesimista, si uno cree que la foto grande es una mierda, precisamente lo que tiene que hacer es no ver la foto grande. Es en, enfocarse en tengo que salir a correr. Tengo que trabajar en mi próximo video de YouTube. Tengo que comprarle comida al gato. Tengo que seguir el libro que estoy leyendo. Enfóquese en las pequeños detalles, enfóquese en el día a día. Porque la foto grande es una mierda. Ese creo que es un buen consejo para darle a un pesimista. No veas la foto grande. Y así es básicamente como vivo yo. Yo soy un pesimista, yo creo que el universo a gran escala realmente apesta, la realidad a gran escala realmente apesta, pero creo que uno puede encontrar razones para vivir enfocándose en la pequeña escala. Em, la, vida no, la vida puede no tener un sentido trascendente, pero mis acciones cotidianas pueden tener un sentido a pequeña escala. No son... no es indiferente lo que yo haga a pequeña escala. Yo creo que esa es una filosofía razonable, una filosofía práctica, una filosofía de vida razonable. Si uno tiene una visión pesimista de la realidad, si tiene una visión pesimista de la vida. Eh, Me dicen que alguien definió la propaganda como guiar al receptor a un fin específico. Y ponía el ejemplo de ficciones de propaganda. Yo no estoy de acuerdo con esta. Yo no estoy de acuerdo con esta definición. Yo creo que esto es una característica que forma parte de la propaganda, pero no es la que la define. Yo corregiría esta definición, diría que es guiar al receptor mediante mentiras a un fin específico. Esta creo que es la definición correcta de la propaganda. La propaganda implica necesariamente mentir, diciendo que de lo que no fue que es, de lo que fue que no es, de lo que fue o es que no es, o presentar la realidad de un modo engañoso con la intención de que el receptor confunda lo que le estamos diciendo. La propaganda implica necesariamente la mentira. Porque si lo que definiera la propaganda fuese guiar al receptor a un fin específico, entonces toda retórica y toda toma de partido debería ser considerada propaganda. No.
O sea, uno tendría que hablar como un locutor de la BBC para no ser considerado un propagandista. Bueno, en las últimas 24 horas ocurrieron 230 asaltos a mano armadas en la ciudad de X. No, y además el hecho de que decidió decir eso y no otra cosa podría ser realmente propaganda. El hecho de que decidió decir cuántos asaltos ocurrieron y no cuántos cartones de leche se vendieron en esa ciudad, una estadística cualquiera, podría ser propaganda. No estoy de acuerdo con esta definición. No estoy de acuerdo con esta definición. Creo que uno puede tener una posición claramente tomada respecto de un tema, puede no ser neutral. En algunos asuntos una persona decente debe tener una posición formada. Una persona decente no puede ser neutral en algunas cosas. Y esto no lo convierte en un propagandista. Esto no lo convierte en un propagandista. El propagandista se caracteriza por ser un mentiroso. Si el propagandista no es un mentiroso, no es un propagandista. Si alguien no miente, lo que está haciendo no es propaganda. No importa qué tan William Wallace suene su discurso. Si lo que está diciendo es verdad, no es propaganda. Me preguntan qué opino de un video sobre la filosofía de la ciencia. Trato de no comentar videos, salvo que sean de amigos o pidiendo permiso. Creo que ese video está bien para hacer un video de YouTube de 13 minutos. Obviamente tenés que resumir muchísimo. Tenés que dejarte afuera matices y discusiones muy importantes. Es así. Esto no es una crítica contra el video, es así, es la característica de la divulgación, es esto. En lo que me parece que hay un error es en la interpretación que se da de filosofías como la de Bunge, la de Mario Bunge. No en ese video en particular, la visión que se tiene en general. Estos autores que dejan de buscar un criterio de demarcación de qué es ciencia y qué no es ciencia, y en cambio nos empiezan a dar largas listas de cosas que suele hacer la ciencia. Yo creo que el problema que tiene la filosofía de Bunge y de otros por el estilo es que buscan en realidad dos objetivos. El problema que tenía la filosofía de Mario Bunge es que buscaba dos objetivos distintos. Buscaba, por un lado, y este mismo problema ya estaba en autores como Popper, lo que pasa que no estaba tan claro. En los filósofos de la demarcación, Popper, Russell, todos esos tipos, ya estaba este problema, pero se vuelve muy evidente en la generación siguiente. El problema, decía, con filosofías como la de Bunge, es que persiguen dos objetivos. Por un lado, quieren dar una definición razonable de qué es la ciencia, y por lo tanto de qué no es la ciencia. Tienen un criterio de demarcación. Esto y esto son ciencias, esto y esto no lo son. Y por otro lado, tienen otro objetivo, que es que quieren que esa definición coincida con la definición del pensamiento oficial. Quieren que su definición de la ciencia convierta a todo lo que forma parte del pensamiento oficial en verdadera ciencia y a todo lo que no forma parte del pensamiento oficial en falsa ciencia, en pseudociencia. Y estos dos objetivos no se pueden satisfacer ambos porque el pensamiento oficial incluye falsa ciencia y excluye verdadera ciencia. Entonces no podés satisfacer ambos. Si vos podés intentar razonablemente crear una definición de qué es ciencia y qué no lo es, pero no podés pretender que al mismo tiempo esa definición razonable de qué es ciencia y qué no lo es coincida exactamente, con una precisión absoluta, con la definición de lo que es el pensamiento oficial. Entonces, por un lado, lo que hizo Bunge fue crear varias listas paralelas. Por un lado, creó una lista o varias listas de características que suele tener la ciencia.
Y por otro lado, cuando te tiene, ok, ¿y por qué esto forma parte del pensamiento oficial si no, por qué esto se considera ciencia en el pensamiento oficial si no tiene casi ninguna de las características que vos decís que tiene la ciencia? Entonces te crea otra nueva lista. Bueno, esto es verdadera ciencia porque cumple con estos otros requisitos que me acabo de inventar. Ok, ¿y por qué esto que sí cumple con buena parte de las características de que según vos tiene la ciencia no es ciencia? Bueno, porque no cumple con estos requisitos que me acabo de sacar del sombrero y por lo tanto no es ciencia. Esto se llama falacia ad hoc. Los criterios se inventan para el caso específico, para decir, bueno, esto es ciencia y esto no lo es, y se van inventando en el aire para acomodarlos al caso puntual. Esto llevó, sobre todo a partir de 2020, que muchos simplemente abandonaron esa doble contaduría que tenía Mario Bunge y otros de la misma escuela y simplemente aceptaron la falacia de autoridad. Es verdadera ciencia lo que sale publicado en tal y tal revista. Punto. La vieja y mala falacia de autoridad. Simplemente que, a diferencia de Bunge y otros, dejaron de disimularla hipócritamente, pretendiendo que estaban siguiendo alguna clase de criterio estándar de filosofía de la ciencia, de qué es verdadera ciencia y qué no lo es. Simplemente aceptaron, es ciencia cualquier cosa que aparezca publicada en Nature. No importa que sepa, no importa todas las evidencias que haya de que es un fraude científico. Si salió publicado en Nature y Nature no lo desmintió, es verdadera ciencia, punto. Ese es la falacia de autoridad, lo dice Aristóteles, por lo tanto, es la nueva versión de lo dijo Aristóteles, por lo tanto es verdad. Ese creo que es el gran problema que no se suele tocar cuando se habla de la historia de la filosofía de la ciencia. Me preguntan, ¿cómo puedo hacer para que me llegue una pregunta? ¿La dejo en la caja de comentarios? Sí, déjela. Me preguntan, esto lo tomé de la caja de comentarios, la leo un par de días después de subir el video, la leo seguro la caja de comentarios. Después ya dependemos de que nuestro señor YouTube le dé la gana notificarme que alguien puso un comentario. Pero en los días siguientes a subir un video la leo de principio a fin la caja de comentarios, de ahí tomo la mayoría de las preguntas. Me pregunta la misma persona, ¿se puede ser escéptico para un asunto y no para otro? Poder se puede, habría que ver si se debe. Uno puede tener distintos criterios de rigor, depende de la importancia que le asigne a un asunto. A ver, si yo comparto un meme y me dicen que una foto es de la Primera Guerra Mundial, no voy a chequear, bueno, por ahí esta foto es de la guerra ítalo-turca y no de la Primera Guerra Mundial. No voy a tomarme ese trabajo para un meme. Pero en los videos, cada foto que muestro en los videos de leyendo las noticias, la he chequeado, pero todo lo que pude. Cada foto que muestro. A ver, hasta donde yo sepa, todo lo que va ahí es verdad. Eso se podría decir que es ser más escéptico o más prudente al menos para un asunto que para otro, porque no todos merecen la misma importancia. El problema es no tener una doble vara. Esto se suele llamar pseudoescepticismo. Por ejemplo, somos escépticos, radicalmente escépticos, contra todo lo que contradiga, contra toda hipótesis que contradiga nuestras creencias, pero no tenemos el menor escepticismo con las que lo confirman. Bueno, esto es un falso escepticismo. O sea, a alguien que dice que los ovnis son naves espaciales, se le exige una prueba, una categoría
una calidad de evidencias que probablemente no alcance ni siquiera si se sacó una selfie con los enanitos verdes. No la alcance nunca. La categoría de prueba que le exigen. Y por otra parte, alguien que dice que niega que esos fenómenos en el cielo sean naves espaciales acepta cualquier hipótesis. Bueno, esto fue una llamarada de gas que escapó de una fábrica y se prendió fuego en el aire. Ah, sí, eso está bien. Bueno, para un poquito. ¿Hay fábricas por ahí? ¿Detectaste el gas de algún modo? ¿Se ve eso como una explosión de una bola de gas? Eh, ¿Cuál es la prueba de que eso es lo que estás diciendo? Eso es un escepticismo selectivo. Y esto realmente es algo que bastante frecuente, pero que conviene evitarlo. Me preguntan qué pienso del anarquismo de izquierda. Le digo que pienso del anarquismo. La idea de que el Estado no debería existir generalmente es defendida de un modo en que se tiene un Estado fantasma a mano que se invoca para todo lo que haga falta. O sea, alguien te habla de lo maravilloso que sería vivir en un mundo donde no existiera el Estado, no pagás impuestos, un montón de... Ok, ¿y cómo hacemos para que nadie salga a matar gente por deporte? Bueno, nos tenemos que poner de acuerdo en ciertas normas que hay que respetar. Ok, ¿y quién se va a encargar de imponer el respeto a esas normas? Porque ¿qué le va a ir a decir a un asesino serial? Che, nos habíamos puesto todo de acuerdo en que no íbamos a salir a matar gente, no tenés palabra. ¿O qué? ¿Quién se va a ocupar de imponerlas por la fuerza, esas normas? Me parece que todos los autores que han dicho que sería buena idea que el Estado no exista, sean de derecha, sean de izquierda, tuvieron que invocar un Estado fantasma que aparece para solucionar algunos problemas, sin llamarlo Estado. Lo llaman ponerse de acuerdo en algunas normas, organizarse para defenderse, pero necesitas un Estado. Llámalo como quieras, es un Estado. Algo que tiene un ejército, que tiene leyes, que tiene un cuerpo de policía. Ponele el nombre que quieras, es un Estado. Ese es mi problema con... Ese es mi problema con todos los anarquistas. No con los de izquierda, con todos. Tienen este estado fantasma que evitan, salvo que sean el Joker. Bueno, el Joker es un anarquista coherente. El villano de Batman, ese es un anarquista coherente. Pero la mayoría de los anarquistas no lo son. Tienen un estado fantasma que invocan para que les solucione todos los problemas que se seguirían por lógica de la inexistencia del Estado. ¿Se puede considerar un partido político una organización criminal? Se puede y en algunas circunstancias se debe. El asunto es que es peligroso esto. A ver, si un grupo de personas que están registrados como un partido político, están registrados con la figura legal de un partido político, se sabe que se dedican a alguna actividad criminal, bueno, esos tipos tienen que ser detenidos y juzgados. El problema es que se puede convertir al Poder Judicial en de hecho, en un partido político y en un partido político que tiene el poder de encarcelar a sus opositores. Es peligroso y el límite entre una cosa y otra puede llegar a ser bastante difuso. O sea, podemos empezar con, ok, estos tipos había que meterlos presos, estamos todos de acuerdo, y empezar a correr con una especie de ventana de Overton, empezar a empujar el límite de a poquito. Es una cuestión complicada. Es una cuestión complicada. No todo encarcelamiento de gente que tenían la figura legal,
No toda proscripción de una organización que estaba registrada bajo la figura legal de un partido político es una persecución política. No todo encarcelamiento de personas que formaban parte de una organización registrada legalmente como un partido político es una persecución política, pero el límite puede ser muy difuso y ese límite difuso es peligroso. Por ejemplo, en el caso que usted me cita, si es de público conocimiento que un partido político es una organización de inteligencia de un país enemigo, desde luego que ese partido tiene que estar proscripto. Pero esto es peligroso. Esto es peligroso. Me dicen, si la filosofía del determinismo social dice que nuestros pensamientos, sentimientos e ideas sobre varios asuntos están condicionadas por el modo en que fuimos educados, ¿qué lugar habría para una objetividad de la moral? Interesante pregunta. Yo creo que lo que afecta al modo en que una persona fue criada, lo que es afectado, es su conocimiento de lo que está bien y de lo que está mal. Pero no afecta lo que está bien y lo que está mal. Ejemplo, si usted le enseña a un niño desde que empieza a sumar palotes que 2 y 2 son 5, en la escuela le enseñan que 2 y 2 son 5, los padres le dicen que 2 y 2 son 5, las películas de superhéroes que ve le enseña que 2 y 2 son 5, bueno, es muy probable que esa persona no solo sea totalmente incapaz de operaciones matemáticas complejas, sino que llegue a la edad adulta sin saber que 2 y 2 son 4. Pero esto no convierte a 2 y 2 son 5 en verdad. Simplemente esa es una... 2 y 2 son 4 son una verdad que debería ser evidente y que esa persona ignora debido a que ha sido educada de un modo desastroso. Lo que afirma la filosofía del relativismo moral es que la mala educación, las mentiras, pueden convertir a una proposición obviamente falsa como 2 más 2 son 5 en una verdad. Y no pueden hacerlo en aritmética y no pueden hacerlo en moral. La mala educación ética simplemente priva a una persona, priva a una sociedad de conocer lo que está bien, pero no convierte el mal en bien. Esta es la cuestión que me parece que es un matiz muy importante y que incluso algunos filósofos que defienden el valor absoluto de la moral se les suele pasar. Suelen caer en esta confusión entre creer que privar a una persona del conocimiento del bien y del mal convierte el mal en bien, y no lo hace. ¿Cómo defino el amor? Amar a alguien es desearle lo mismo que deseo para mí. Y no desearle lo que yo no deseo para mí mismo. Odiarla, por lo tanto, es desearle lo que yo no deseo para mí mismo y no desearle lo que yo deseo para mí mismo. Y llamarle amor a algo que participa de la definición del odio, es decir, desearle a alguien, a una pareja, a un amigo, a un hijo, a una raza, a una clase social, a un país, desearle lo que yo no deseo para mí mismo, es decir, odiarlo, y no desearle lo que yo deseo para mí mismo, y llamarle a eso amor, eso es hipocresía. Eso es hipocresía. Mi profundo rechazo al romanticismo es que se basa en que convirtió al amor en retórica, lo convirtió en literatura, puso las palabras en primer lugar, los grandes discursos en primer lugar. Y yo creo que tanto el amor como el odio se manifiestan, antes que de ninguna otra forma, se manifiestan en las acciones. Son las acciones las que demuestran que una persona ama a otra, las que demuestran que la odia. No los sonetos de amor que le dedica le escribe para el día de San Valentín.
podés escribir un soneto de amor muy bonito para el día de San Valentín. Si vos no le decías a la persona a la que le escribiste el soneto, no le decías lo que decías para vos mismo, le decías lo que vos no decías para vos mismos, a esa persona la odias. Esa es mi definición. Bastante espinociana, por cierto. Pero así defino el amor. Amar es desearle a otro lo que deseo para mí mismo. No va a sonar muy bonito en un... No va a sonar muy bonito en un soneto, en un señalador, pero con corazoncitos, pero esa me parece que es la definición correcta. Me dicen que respecto a las que llamé antiterapias, podrían llamar, o sea, estas terapias que están diseñadas para que no sirvan para nada, explotando el deseo de los neuróticos de no curarse, pero ir a terapia para no curarse. Me dicen que también se los podría llamar psicólogos mercenarios, en referencia a lo que comentaba, algo que decía Maquiavelo, que decía que el problema de los mercenarios es que no quieren ganar la guerra, quieren que la guerra duren porque viven de ella. Y yo comentaba que esto es en realidad una característica propia de toda actividad mercenaria, no solo de los soldados mercenarios. Los mercenarios quieren que algo dure, porque viven de algo algo de lo que viven que antes que nada quieren que dure, porque viven de eso. Es verdad, estas pseudoterapias, estas antiterapias que están cuidadosamente diseñadas para no servir para un carajo, las terapias de pareja, las terapias de body positivity, de positividad del cuerpo, todas estas terapias que están cuidadosamente diseñadas para no servir para un carajo, son psicología mercenaria. Tiene razón. Me dicen que cité a von Clausewitz, quien decía que la guerra es la continuación de la política por otros medios. También dije que el crimen es por en sí mismo lo antipolítico, y he dicho que la guerra es en el fondo un crimen. Me dicen que estas tres definiciones no pueden ser todas verdaderas a la vez en el mismo sentido. Comenta Juan Pablo Galeano esto. Buen punto. Yo creo que hay que añadirle a esto, un cuarto concepto, que es el que me parece que le da sentido, el que evita la contradicción que parece haber entre estas tres proposiciones. Y es que yo defino la guerra como la inexistencia de una ley en común. Esta definición no me la he inventado yo, está implícita en Hobbes, aunque no recuerdo si Hobbes la menciona de modo explícito en alguna parte, debería. Pero bueno, está implícita en Hobbes, está implícita en el Leviatán de Hobbes. Que el estado de guerra son dos grupos de personas que no reconocen una ley en común. Y como no existe una ley en común, la guerra implica un relativismo de la ley. Y acá es donde la idea de la guerra como un crimen y por lo tanto como algo antipolítico, y la idea de la guerra como la continuación de la política por otros medios, no son incompatibles entre sí. Porque si el conflicto ocurre, si la guerra ocurre porque dos grupos de personas no reconocen una ley en común, por lo tanto, los partidarios de la otra ley, lo que están tratando de imponer la otra ley, el otro código legal, son desde su punto de vista, no desde un punto de vista absoluto, desde su punto de vista relativo, son criminales. Ambos se acusan mutuamente de sedición, de estar tratando de imponer un código legal ilegítimo en lugar del legítimo. Entonces, cada uno desde su punto de vista, al tratar de imponer su código legal sobre un territorio, es la continuación de la política por otros medios, y el intento rival de imponer un código legal sobre ese mismo territorio es un crimen. No hay contradicción entre esto. Por ejemplo, ¿qué queremos decir cuando decimos que Rusia y Ucrania están en guerra? Queremos decir que hay un territorio en el planeta, que es sobre todo
podríamos decir que es todo Ucrania, pero sobre todo es la costa sudeste del río Dnieper, donde hay dos códigos legales que creen que tienen jurisdicción sobre ese territorio. O sea, hay un código legal dictado en Kiev que dice esta ley se aplica en ese territorio, y hay otro código de leyes dictado en Moscú que dice este código de leyes se aplica en ese territorio. Esos dos códigos de leyes se desconocen mutuamente y se consideran mutuamente criminales. Esto es el estado de guerra. Las operaciones militares que están ocurriendo en esa región del mapa son simplemente una consecuencia del estado de guerra. No son lo que define el estado de guerra. Las operaciones militares en sí mismas no definen el estado de guerra. Lo que define el estado de guerra es que no existe una ley en común. Interesante planteo, gracias Galeano. Puse ejemplos de lo mala que es la animación soviética, porque alguien estaba tratando de defenderla de la obra maestra del cine soviético. Bueno, ahora llegamos a mi parte favorita de cuando, al discutir con un zurdo, la parte de las excusas patéticas. Bien, esta es mi parte que más me divierte. Cuando ya no están tratando de defender que esa basura son obras maestras de la animación. Me dicen, por un lado, alguien me dice que esos dibujos tienen 50 años. O sea, son una mierda, pero como hace 50 años todo era una mierda, no podés criticarlo. Por lo tanto, aunque es una mierda, es una obra maestra porque todo era una mierda. Lo cual simplemente es falso. Basta mostrar animaciones más antiguas que eso, que son incomparablemente superiores. No de la Unión Soviética, por supuesto. Y por otra parte me dicen que los dibujos de Nickelodeon y otros usan miles de horas hombres de mano de obra esclava. O sea, si vos querés, si vos decís que la animación soviética es una mierda, sos un esclavista que estás defendiendo la explotación de la mano de obra esclava que trabaja para Nickelodeon. ¿Sabe por qué ustedes son unos fracasados patéticos en absolutamente todo lo que emprenden? No solo porque han fracasado en cada país que tuvo la desgracia de estar gobernado por ustedes, sino porque ustedes en su vida privada son unos fracasan de modo miserable en todo lo que emprenden, por esta mentalidad. Porque creen que para hacer algo bien se necesita esclavizar a un montón de gente. Que creen que toda cosa bien hecha ha sido hecha por un montón de gente esclavizada, y que por lo tanto para hacer algo bien lo único que necesitan es esclavizar a millones de personas. Esta es la mentalidad que los lleva a fracasar de modo miserable en absolutamente todo lo que hagan con sus vidas. No es que estén oprimidos por el heteropatriarcado cisgénero capitalista, no es culpa del bloqueo norteamericano. La razón por la que son unos fracasados patéticos, por la que fracasan de modo miserable en absolutamente todo lo que hayan hecho en sus vidas, es que piensan así. Es esta mentalidad la que los lleva a fracasar en absolutamente todo. Creer que toda cosa bien hecha está hecha por un montón de gente esclavizada, y que por lo tanto para hacer algo bien se necesita esclavizar a un montón de gente. Por estos fracasan miserablemente. Me dicen que el teísmo no se ocupa del cómo son las cosas, sino del por qué son las cosas. Por lo tanto, tiene distintos criterios que los de la ciencia. Es un buen punto. El problema es que para discutir el teísmo como una hipótesis acerca de la realidad, tenemos que enfocarnos en el cómo y no en el por qué. Porque sobre el por qué no se pueden formular hipótesis, sobre el cómo sí. O sea, sobre el cómo se pueden formular hipótesis que son verificables o falsables. Sobre el por qué no. Entonces podemos formular hipótesis razonables acerca de si, basándonos en el cómo,
podemos formular hipótesis razonables acerca de si el universo tiene algún propósito, tiene algún porqué, o no lo tiene, pero de modo indirecto. Por ejemplo, ¿qué es una ruina? Digamos algo que tiene un propósito humano, algo hecho por humanos. Una ruina es algo que se creó con una causa final, se creó con un propósito, tenía un porqué, tenía un para qué, no solamente un cómo. Ese por qué, ese para qué, puede haberse perdido, puede ya no existir. Podemos no conocerlo, podemos no saber para qué se hizo una ruina, no sabemos cuál era su propósito, su finalidad, y sin embargo, por su forma, lo reconocemos como artificial. Nos damos cuenta, al ver una ruina, nos damos cuenta que eso tuvo un propósito, que eso tuvo una finalidad, porque tiene una forma. Aunque no podamos saber cuál fue ese propósito, cuál fue esa finalidad para la que se la creó. La ruina es algo artificial que se ha convertido en naturaleza. Es algo ¿qué es la naturaleza? La naturaleza es algo que no tiene un propósito, que no tiene finalidad, no tiene causas finales. Tiene únicamente un cómo. Tiene forma, lo natural tiene forma y tiene causas formales y causas eficientes, pero no tiene causas finales. Bueno, la ruina es algo que alguna vez tuvo una causa final, tuvo un propósito, pero ya no. Se ha vuelto a convertir en naturaleza. Es únicamente forma y causas eficientes, la ruina. Ahora bien, si el universo tuviera un propósito, podríamos reconocer esto, aunque no entendiéramos cuál es ese propósito, podríamos darnos cuenta de que tiene o tuvo en algún momento un propósito, del mismo modo que nos damos cuenta que una ruina tuvo alguna vez un propósito, debido a su forma. No parece ser el caso. No parece ser el caso. El universo no parece tener ni haber tenido nunca una finalidad. Parece ser simplemente un juego de formas debidas únicamente a causas eficientes que no tienen ningún propósito y son totalmente caóticas. Ese es el aspecto que tiene la naturaleza. Precisamente por eso distinguimos lo natural de lo artificial basándonos en ese criterio. Me preguntan ¿qué opino de Quino, del historietista? Tengo una opinión dividida, no dividida respecto de Quino de la persona, sino dividida respecto de su obra. Odio a Mafalda, pero con alma y vida odio esa caricatura. Pero amo las viñetas de Quino sueltas. De hecho, si yo no supiera que son del mismo autor, me sorprendería muchísimo enterarme que las dibujaba la misma persona. Yo creo que una ideología dogmática, una ideología totalitaria, es algo así como un parásito que se adhiera al cerebro de una persona. Este parásito, esta babosa cerebral, convierta el cerebro de la persona en un instrumento al servicio de sus propios fines. Este parásito cerebral a veces destruye por completo al anfitrión. Todo lo que habla la persona es únicamente la babosa cerebral, lo que estamos oyendo. Pero otras veces no. Otras veces convive con el anfitrión, la babosa cerebral. Entonces tenemos, por un lado, los pensamientos de la persona de verdad y por otra parte los pensamientos de la babosa cerebral, del dogma ideológico. Bueno, en el caso de Quino creo que esto está claramente dividido en
está dividido claramente entre Mafalda y el resto de su obra. Mafalda está escrito por la babosa cerebral, por una ideología, por un parásito ideológico, y el resto de las viñetas muestran la visión que tenía el verdadero Quino de la realidad de la vida. Es, por eso de hecho me costaría creer que son de la misma persona, si no lo supiera. Si no supiera que son, si estuviéramos hablando de un autor de la época de Homero, yo diría, nah, esto no lo escribió la misma persona. Y sin embargo los escribió la misma persona. Mafalda y las viñetas individuales las escribió la misma persona. La realidad suele ser bastante extraña. Recomiendo calurosamente las viñetas de Quino, ciertamente no a Mafalda. Cómo odio esa caricatura, cómo odio a cada uno de sus personajes. Me preguntan qué pienso del concepto de genocidio cultural. A mí de por sí no me gusta el concepto de genocidio. Es un término intencionalmente engañoso, no la intención del que lo inventó, no me acuerdo su nombre. El uso que se ha dado de ese concepto. Esta idea de que ciertas acciones de un régimen político buscan o no eliminar a un grupo de personas como genos, como pueblo. Y por otra parte, el concepto fue aceptado comúnmente como matar a un montón de gente. Y resulta que lo único que aporta ese término es confusión, porque ya teníamos una palabra que significaba matar un montón de gente, que era masacre, y ya teníamos una palabra que significaba el propósito maquiavélico de cambiar radicalmente la cultura o la composición étnica de un país, que es el reemplazo poblacional. Entonces, ¿por qué crear una palabra que lo único que hace es crear confusión? Tenemos que acción, y además el uso es totalmente arbitrario. Por un lado, el término es confuso. Te confunde una masacre con una política de reemplazo poblacional. Y pueden, si bien es verdad, las dos cosas suelen ir juntas, podría no ser el caso. Existen masacres que no acompañan una política de reemplazo poblacional, y existen políticas de reemplazo poblacional que no necesariamente implican masacres. Y además, el uso es totalmente arbitrario, porque hechos que no corresponden con ninguna de las dos definiciones están considerados genocidios. Por ejemplo, enseñarle la lengua oficial del país donde vive un niño, aparentemente eso es genocidio. ¿Por qué? Y por otra parte, acciones como la masacre de las minorías étnicas en el oeste de China, que son las dos cosas, son una masacre de miles, quizá millones de personas, y son al mismo tiempo una política de reemplazo poblacional donde se busca eliminar algunos grupos étnicos y reemplazarlo por otro, no están consideradas genocidio porque lo está haciendo China. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. En 1943, cuando se acuñó el término para describir la situación, que es lo que estaba ocurriendo, las políticas alemanas en Europa Central contra los judíos y los gitanos y otros grupos de personas, por la misma fecha, el novelista y ensayista Aldous Huxley, el de Brave New World, describió la misma situación hablando de una taylorización del homicidio. O sea, las técnicas de dividir el trabajo en miles de tareas, o en docenas o en cientos de tareas específicas, cada una de ellas hecha por una persona distinta, que se usaban en la fábrica Ford para producir automóviles, se estaban usando en el régimen alemán para matar gente. Yo creo que esa es una descripción
esa taylorización del asesinato, yo creo que es un término más adecuado, es un término que describe mejor que genocidio lo que estaba ocurriendo en Europa Central en esos años. No me parece que... O sea, de por sí no era necesario el concepto. Ya había un término mejor disponible. No me gusta el concepto. No me gusta el concepto en sí. Y además ha sido usado de modo totalmente arbitrario. Hoy en día un genocidio es lo que diga el Partido Comunista Chino que es un genocidio. Esa es la definición. No me gusta. De por sí nunca me gustó ese concepto, pero menos hoy en día. Me preguntan, si yo soy un conservador, ¿por qué me opongo a una institución como la Iglesia Católica que tiene 2000 años de antigüedad? Porque ser conservador no quiere decir que uno quiere conservar todo. O sea, usted está tomando una definición de propaganda, inventada con fines de propaganda, que es que el conservador es alguien que se opone al cambio, rechaza el progreso social, quiere que vivamos como en la Edad Media. No, no. De hecho, todo cambio para mejor que ha ocurrido en el mundo en los últimos 200 años ha venido de parte de ideas conservadoras. El, el pensamiento de izquierda, el pensamiento ilustrado, específicamente el pensamiento de Rousseau, se funda en la idea de que la civilización está fundada en malos principios. La civilización es una mala cosa. Por lo tanto, esos principios tienen que ser eliminados y reemplazados por los principios opuestos. A esto los franceses le llamaron una revolución, es decir, un giro de 180 grados, la inversión total de los principios en los que se fundaba la civilización, y los ingleses le llamaron un cambio radical, o sea, cambiar de raíz los fundamentos en los que estaba basada la civilización. En oposición a esa idea, aparecen una serie de autores, una serie de pensadores que dicen que son antirrussonianos. Esto es lo que define al conservador. El conservador es un antirrussoniano y ninguna otra cosa. Dicen que, por el contrario, los principios en los que está fundada la civilización son buenos. Por lo tanto, tienen que ser conservados. A eso se refiere el término. Lo que se tiene que cambiar es lo que no es coherente con esos principios. Lo que no se sigue, precisamente lo que tiene que ser eliminado, lo que tiene que ser cambiado, es lo que no se sigue de esos principios. Esto es lo que significa el término. O sea, no hay ninguna contradicción entre ser conservador y defender que las mujeres voten, por ejemplo, por poner un ejemplo cualquiera. Lo que pasa es que yo considero que el derecho de las mujeres a votar se sigue necesariamente de uno de los pilares fundamentales de la civilización, que es la justicia. Es justo que las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres. Esto es justo. La justicia es uno de los pilares en que se funda la civilización. Rousseau, en cambio, defendería eso diciendo que no existe la sociedad no tiene que fundarse en la justicia, y por lo tanto podemos un día decidir que voten las mujeres, al otro día que no, al otro día que solo voten las mujeres, al otro día que voten los canguros, los humanos no tengan el derecho al voto, todo lo mismo. Eso es lo que rechazo. Eso es lo que rechazo. Me preguntan si conozco a Miklos Lukács, muy superficialmente. Me dicen que algunas ideas suenan muy parecidas a las que he defendido yo, hablando de la inteligencia artificial. Y me dicen, yo las tomé de Lukács, Lukács la tomó de mí. Yo creo que, si vamos a importancia relativa, yo creo que la primera hipótesis, que yo la tomé de Lukács, sería la más razonable. Agradezco el cumplido que está implícito en tener en cuenta la otra posibilidad.
Pero lo cierto es que no ocurrió ninguna de las dos cosas. Lo cierto es que lo que pasa es que como Miklos Lukács es un conservador que está analizando el tema de la inteligencia artificial, yo soy un conservador que ha tocado el tema de la inteligencia artificial, ambos nos hemos encontrado con que postulados ideológicos son aceptados, como la mayor parte de las personas que trabajan en eso tienen una misma corriente ideológica, aceptan postulados ideológicos como la ciencia dice. No, la ciencia no dice eso, tu ideología dice eso. Rechazamos los postulados ideológicos que se asumen como si fuesen ciencia, y no lo son. Y por lo tanto terminamos diciendo cosas parecidas, eso es lo que ocurre. No es que Miklos Lukács haya visto mi video y dijo, oh, lo voy a plagiar a este tipo. Ni yo tomé las ideas de Lukács, simplemente como ambos rechazamos los mismos postulados ideológicos que se quieren hacer pasar por ciencia, terminamos diciendo cosas parecidas. Es algo propio del pensamiento esto. Me preguntan qué pienso del suicidio asistido. Pienso que es una contradicción en términos. Si la muerte de una persona fue un suicidio, no fue asistida. Y si fue asistida, no fue un suicidio. O sea, ese adjetivo contradice el sustantivo. Una muerte de una persona no puede ser nunca un suicidio asistido. Me preguntan cómo se puede rescatar o refundar la Iglesia Católica de su situación actual. Mira, yo no soy católico, viéndolo de afuera, quizá no deberían. Durante siglos, la Iglesia Católica o la Iglesia seca, fue el referente de la ortodoxia de la religión católica. En nuestros días claramente ya no cumple ese rol. Por lo tanto, quizá los católicos deberían buscar el fundamento, ponerse de acuerdo en el fundamento de la ortodoxia, en la definición de la ortodoxia de su religión en otra parte, en buscarlo en otro lado, no en esa institución que claramente ya no representa la Iglesia, el clero, ni hablemos del Papa. Su doctrina claramente no representan al católico medio. Quizá deberían buscarlo en otra parte. Me dirá, ¿eso no sería volvernos protestante? En cierto sentido, sí, pero, o sea, en el sentido de, si usted define al protestante como alguien que no acepta la autoridad de la Iglesia, sí, sería convertirse en un grupo protestante más, pero en un grupo que busca definir una ortodoxia que se corresponde con las ideas que han defendido los católicos durante siglos. Y si no, sean minions, sean autómatas que obedecen lo que dice una institución, que es lo que han dicho lo que han dicho los protestantes durante siglos de los católicos pasaría a ser verdad. Sí, pasarían a tener razón los protestantes. En el budismo, por ejemplo, no existe una secta ortodoxa. Existe un acuerdo en 5 puntos, 5 ideas que tiene que defender una secta para ser considerada budista. Si un grupo cualquiera se sostiene esos 5 principios, son budistas. Si no lo sostienen, no lo son. Ese es el criterio, o sea, no hay un grupo, no hay un papa infalible en el budismo, no hay un grupo que represente la ortodoxia de la religión budista. O sea, vendrían a ser todo protestantes los budistas, dicho en términos análogos al cristianismo.
Em, Quizá el cristianismo debería tener un criterio parecido. Em, Me dicen que se ve ridículo el arco y flecha láser de una serie de Star Wars, se ve ridículo. Dentro de poco va a aparecer alguien paseando el perro con una correa láser, ¿eh? ¿Qué sé yo? Em, yo creo que me cuesta suspender la incredulidad ante el arco y flecha láser de Omega en las guerras, en el lote malo, incluso ante la ballesta de Chewbacca en la trilogía original. ¿Cuál es el propósito? Si no funciona como una ballesta, ¿cuál es el propósito de que se vea como una ballesta? El sable láser uno lo compra mejor. El sable láser uno lo acepta. Pero todo lo demás es verdad, se ve bastante ridículo. Em, Me dicen, ¿por qué digo que en Estados Unidos existe ya una guerra civil, aunque sea una guerra de baja intensidad? Por lo que comentaba antes de la definición de la guerra. Em, en Estados Unidos hay dos grupos que no reconocen una ley en común. Hay el poder, no hay una ley. No hay una ley donde haya un consenso. No hay, no hay una bandera que represente el país. La, la Union Flag hoy en día es un símbolo republicano. Hay gente en Estados Unidos que la odia, hay gente en Estados Unidos que detesta, la prende fuego esa bandera, y hay manifestantes en Hong Kong que la usan como un símbolo. No es lo que suele ser una bandera nacional. Eso es propio de una bandera de un partido. Que haya gente en un país que la odia y haya gente de varios países distintos que la usan como símbolo. Eso es la bandera de un partido. No es la bandera de una nación. Eh, Estados Unidos no tiene una bandera nacional. No tiene una bandera nacional. No tiene una verdadera bandera nacional, digo. Y lo más importante, que es de lo que el no tener una bandera es simplemente un símbolo, no es un síntoma. Un símbolo, la ausencia de una bandera, llamarlo un símbolo es un poco extraño. La ausencia de una verdadera bandera nacional es un síntoma. No existe un reconocimiento a una ley común. Tenemos por un lado el Poder Judicial y los servicios de inteligencia enfocado a perseguir opositores políticos con pseudo causas judiciales. Y por otro lado tenemos el partido gobernante abiertamente defendiendo criminales, abiertamente saliendo a defender a asesinos en público. No hay una ley, no hay una ley. Existe un estado de guerra. Lo que pasa es que es una guerra de muy baja intensidad. Es una guerra de muy baja intensidad. O sea, hay pocos combates, muere poca gente, pero el estado es de la situación se corresponde al estado de guerra. Ya. No estoy diciendo que Estados Unidos va a una guerra civil. Estados Unidos está en una guerra civil. Me preguntan, ¿puede haber un totalitarismo de derecha? Sí. ¿Cómo sería? Partiría de ideas, no partiría de conceptos de raza y de políticas identitarias, como los totalitarismos de izquierda. O, o totalitarismo que se pueden llamar de extremo centro, que toman las ideas identitarias de la izquierda, pero la mezclan con algunas ideas de derecha, como fue el régimen alemán del 33 al 45. Un totalitarismo realmente de derecha, no el totalitarismo alemán, que yo no creo que haya sido de derecha, ni tampoco de izquierda. Yo creo que extremo centro es la mejor definición de ese régimen. Un verdadero totalitarismo de derecha tomaría principios ideas que en principio la persona acepta voluntariamente. Por ejemplo, su religión, pero la convierte de hecho en una política identitaria. O sea, al nacer te asignan una religión
y vos no tenés derecho a abandonar esa religión, y para ser ciudadano del Estado tenés que ser adepto a esa religión. Em, por ejemplo, el régimen iraní, por ejemplo, el régimen israelí y alguno más. Esos creo que son totalitarismos de derecha. Esos son totalitarismos que están, o sea, están basados, en principio están basados en ideas que la persona acepta voluntariamente. Pero en la práctica, ¿qué más da si, qué más da si es el pertenecer a una religión que te tiraron por la cabeza cuando naciste, o el tener el color de piel más claro o más oscuro lo que define la política identitaria del Estado? En cualquier caso es una política identitaria literal o de hecho. Eso creo que es un totalitarismo de derecha. Y sí, desde luego que existen. Em, Me preguntan por el uso de eufemismos en mis videos. A veces es simplemente un meme del canal. Palabras que en algún momento no se podían usar y después sí se pudo, quedaron como un chiste del canal. Por ejemplo, plataformas como 123 Movies o Cuevana en algún momento te tumbaban el video si las mencionabas. Si el bot reconocía lo que estabas diciendo, te tumbaban el video. Entonces las empecé a llamar por Royal Cinema. Y ahora no, ahora las podés decir, lo acabo de hacer, pero ya es un chiste del canal. Estuve viendo en por Royal Cinema una serie. Eso es algo que uso a veces. Y a veces no, a veces es una necesidad. A veces es una necesidad. Cuando le llamo a alguien o algo Lord Voldemort es porque no puedo mencionarlo. Es porque no lo puedo mencionar. En esos casos, cuando la censura se levanta, dejo de usarlo el término. Por ejemplo, en algún momento mencionar a la secta Nixium te tumbaba el video en el acto. Si estabas en un directo te lo tumbaba en el acto. Ahora la podés mencionar. Entonces, cuando no se podía, bueno, según la secta Lord Voldemort, tenía que usar esos eufemismos. Esto va a durar hasta que los bots entiendan lo que estás diciendo. Y no falta mucho. Tecnología como la que estamos viendo en ChatGPT, eso se va a usar para censurar los videos. Dentro de poco van a entender lo que estás diciendo. Dentro de muy poco. Y ahí ya no va a ser llamarle Lord Voldemort a alguien que no podés mencionar. El bot se va a dar cuenta de qué estás hablando. El bot se va a dar cuenta de qué estás hablando y te va a tumbar el video. Estamos en los últimos días en que canales como este pueden existir. Por ahí canales como Filosofía de Película tienen 1 o 2 años más de vida. Después no se van a poder. No va a servir más. No va a haber modo más. Ya no va a haber modo de engañar la censura. He visto gente que escribe los títulos de los videos usando letras E, el número 3 como E y ceros como O. Eso funcionaba en la época de los foros web, en la década del 2000 al 2010. Oye, escriba eso en el traductor de Google o en el corrector de Word y va a ver que entiende lo que están diciendo. Esas palabras con el 3 en lugar de la E y un 0 en lugar de la O, póngalo en el corrector de Word y le va que quisiste decir esto. Ahora bien, si el corrector de Word lo entiende, el bot que hace la censura en YouTube también lo entiende. Mucha gente cree que eso sirve. Eso sirvió para engañar a los bots en algún momento. Ya no sirve más. Está complicado. Está complicado. Dentro de poco, todas estas tecnologías, uno de los principales usos que tienen es mejorar la censura. Es uno de los principales usos que tiene. Me preguntan qué pienso de un episodio de Los Simpson en donde Lisa descubre que el fundador del pueblo fue un pirata y al final decide ocultarlo eso. Yo creo que ese episodio de Los Simpson fue
Me acuerdo cuando lo proyectaron por primera vez, mi reacción fue, what the fuck, ante ese final. ¿Qué? ¿Cómo terminó? Yo creo que es una de las primeras muestras de la locura que vino después, el elogio de la mentira como algo bueno. La mentira como algo positivo, que te crea sociedades, te crea sociedades donde querés vivir, la mentira. Eso es yo creo que esa es una de las primeras muestras de eso. De la, de modo totalmente explícito, totalmente descarado, te muestran la censura y la mentira como algo bueno en ese episodio. Y después, bueno, esto ya después vino el Tendal, pero esa creo que fue una de las primeras muestras. Em, me dicen que. Me dice Supermerienda que yo tengo una discapacidad. Estuve viendo un video sobre la discapacidad y me hizo olvidar a los discapacitados. Se pasa esto. Con ese discurso victimista de los opresores y oprimidos, y uno termina odiando al grupo de pobres víctimas, lo termina odiando aunque uno forme parte de él. Pasa esto. Eh, y por último, me preguntan, ¿el cine necesita necesariamente un protagonista heroico? No, pero el cine más exitoso lo ha tenido por más de un siglo. Por más de un siglo, las películas más exitosas eran sobre personajes heroicos, haciendo cosas muy valientes por una causa noble, por una causa justa. Y cuando ese no es el caso, suelen no ser tan exitosas esas películas. Por ejemplo, Tarde de Perros recaudó 46 millones de dólares. Y estamos hablando que es una película que está protagonizada por dos idiotas patéticos. No es una comedia. No hablamos de tonto y retonto. Una película que no es una comedia, que está protagonizada por dos completos idiotas. Recaudó 46 millones de dólares y estamos hablando de la Titanic de las películas que no tienen un protagonista heroico. Y peor todavía, que te quieran vender a un personaje que no es un héroe como si fuese un héroe. Incluso aunque mucha gente no se dé cuenta que está mal, le provoca una reacción instintiva, impulsiva, al que le presenten a un personaje que tiene todas las características de un villano y pretendan que es un héroe, que es una nueva clase de héroe, un héroe que defiende nuevos valores. No, es un villano. No, es un villano. Eh, Aunque no entienda que lo que está mal, le provoca una reacción instintiva de repulsión a ese personaje. El villano disfrazado de héroe. Y vemos, por ejemplo, películas bastante mediocres como Top Gun Maverick, pero que la gente la amó, recaudó más de 1.000 millones de dólares esa película, porque te muestra personajes realmente heroicos, te muestra un grupo de hombres y mujeres valientes peleando por una causa justa. Es, realmente es muy difícil que una película. No hablo de calidad de películas, creo que Tarde de Perros es una película muy superior a Top Gun Maverick. Pero no creo que ese tipo de películas pueda tener un éxito masivo. No creo que ese tipo de películas pueda tener un éxito masivo. E incluso el personaje cómico tiene que tener algún rasgo heroico. Esta es la paradoja del héroe cómico que señalaba Edgar Morin. Morin señalaba que, según Aristóteles, el héroe trágico, es un personaje que es superior al espectador en todos los aspectos menos en uno. Tiene un defecto evidente que es el que va a provocar su ruina, su destrucción. Ese es el héroe trágico.
En oposición al héroe épico, que el héroe épico no es el puto amo en todo. Nosotros diríamos que es una merizú el héroe épico. El héroe trágico tiene un defecto. Tiene al menos un defecto que es el que va a provocar su ruina. El personaje cómico, decía Aristóteles, no el héroe cómico, el personaje cómico, es por el contrario un personaje inferior al espectador. El espectador admira al héroe trágico porque a pesar de su defecto, tiene una característica en que es inferior al espectador medio, pero en general es un hombre superior y por eso el espectador lo admira. El personaje cómico, en cambio, es inferior desde todo punto de vista al espectador. El espectador lo desprecia. Esa es la comedia, es reírse de personajes despreciables, decía Aristóteles. Y Edgar Morin decía que el cine moderno introdujo un cuarto tipo de personaje, que es el héroe cómico, que es el héroe cómico es la inversión del héroe trágico. El héroe cómico es un personaje que es inferior al espectador medio en casi todos los aspectos. El espectador lo ve desde arriba, lo desprecia, excepto en uno. El héroe cómico tiene un rasgo extraordinariamente noble que inspira la admiración del espectador. Precisamente, digamos, que porque no es un tipo muy inteligente, tiene una espontaneidad, una nobleza de sentimientos, una bondad totalmente espontánea de la que el espectador es incapaz. Y eso despierta la admiración del espectador. Esta es la paradoja del héroe cómico, de un personaje humorístico y por lo tanto despreciable, que sin embargo es un héroe. Es un héroe porque tiene un rasgo en que es superior al espectador. Morin ponía el ejemplo más obvio de esto, que es el vagabundo de Chaplin. El vagabundo es pobre, está loco, es tonto, pero precisamente por todo eso tiene una, pero no por todo eso, al margen de todo eso, y en parte gracias a eso, gracias a que está loco, tiene una espontaneidad, una ingenuidad infantil que lo lleva a hacer algo bueno simplemente porque como un niño, porque no piensa. Ese es el héroe cómico. O sea, incluso el personaje de comedia, si uno se fija bien, no es el héroe cómico no es un héroe completo. Así que nunca hagas un retardado total y nunca hagas un personaje de comedia total. Personajes como Tonto y Retonto tienen un rasgo admirable. Así como el retardado de Hollywood suele tener un rasgo genial, se memoriza un mazo de cartas de naipes en un segundo, suele tener un rasgo propio de un genio. El héroe cómico tiene un rasgo heroico, tiene un rasgo donde es superior al espectador, y por eso en parte es el éxito de esas comedias. Esto ha sido todo por hoy. Nos estamos viendo hasta la próxima.